Buenos días, profesora, buenos días, compañeros. Mi nombre es André Paredes Marichín y hoy día voy a dar sobre el contexto de las etapas del proceso de lectura. En primer lugar, vamos a proceder qué es la lectura. Vamos a definir la lectura, la parte en la lectura y también qué es leer. Leer es el proceso de descodificación de signos en diferentes tipos de lenguajes o de un solo lenguaje. Por ejemplo, podría ser castellano, el inglés o en diferentes tipos de idiomas. Ahora, la lectura es la descodificación, también proveniendo del lenguaje, en la cual nosotros vamos a interpretar algún tipo de historia, relato o diferentes tipos de procesos. En estos tipos de procesos se obtienen tres tipos de etapas. En una de estas etapas o fases de la lectura podemos encontrarnos con la primera fase, que es la prelectura. En esta fase nosotros podemos guiarnos por una imagen, algún tipo de texto o simplemente verlo y nosotros nos daremos cuenta o una imaginación, una interpretación de qué es lo que vamos a dar en esta tipo de lectura. Por ejemplo, en ese tipo de imágenes podemos ver algunos animales y podemos darnos cuenta de que va a ser una historia entre animales, entre otras cosas. En la siguiente etapa tenemos la postlectura. La postlectura es una introducción breve a la historia en la que nosotros nos vamos a dar o identificar. Por ejemplo, sería una pequeña introducción o un pequeño diálogo o análisis o algún tipo de breve lectura en la cual nosotros damos a interpretar de qué va a tratar la historia o quizás cambie la visión que cada uno tenemos del pequeño relato, la pequeña historia que vamos a hablar. También en esta fase podemos darnos cuenta por algunos aditamentos como podrían ser elementos como pueden ser algunas pautas o con la correlación de las imágenes. Estos elementos ya nos dan un poco de la vista previa de qué va a tratar la historia entre las de explicaciones. Y luego tenemos la lectura en sí. La lectura en sí es leer nuestro cuento o ya darnos una idea más amplia de lo que es la lectura en sí misma. Por ejemplo, después de la prelectura, después de la prelectura y la postlectura, la prelectura la postlectura es más como nos adentra un poco a lo que va a tratar la historia. Y la prelectura es algo como que algo que nos introdujo un poco a la lectura. Ahora, en cada uno de estos procesos se encuentran diferentes tipos de etapas o algún tipo de cómo realizar ese tipo de procesos. En la prelectura se revisa mayormente las imágenes con relación al texto y también en la postlectura se realiza más con la idea en imágenes preguntándonos realmente de qué va a tratar el tema. Entre esto también se encuentra la lectura en sí. La lectura en sí es donde se formulan mayormente las preguntas por las cuales nosotros vamos a interpretar mucho, una fluidez mejor en el texto. De esta manera se pueden hallar algunos tipos de preguntas como podría ser de qué me pareció la obra, qué tal me pareció la obra, cómo fue la obra al comienzo, cómo va la obra. Y en la postlectura pueden hacer algún tipo de preguntas como podrían ser el hecho de el hecho de qué va a pasar en la obra, de qué se trata la obra, en qué sentido va a ir la obra, el rumbo de la obra en sí. Todas estas preguntas se calquean y forman la actividad para esto. ¿Y de qué nos sirve esto? Esto nos sirve de manera en la cual nosotros mismos podemos interpretar o dar una interpretación concreta de cómo se llevará a cabo algún tipo de obra, con solo leer o ver algunas imágenes, de tal manera que nosotros mismos interpretemos cada una de las fases o las facetas que tiene esta etapa de qué es la lectura. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Espero que me hayan entendido.